Muy bien, iniciamos. Buenos días a todos, estimados clientes y amigos. Mi nombre es Jesús González, soy socio en el área de consultoría de riesgos de BDO. Espero ustedes y sus familias se encuentren bien. Muchas gracias por unirse nuevamente este martes de consultoría online. Les recordamos que esta es la segunda plática integrada por 5 webinars con enfoque de valor para sus empresas en estos tiempos atípicos y de disrupción. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Ramsés Insunza, quien será nuestro expositor con el tema la auditoría interna, los riesgos de contingencia y su relación con la tecnología. Ramsés actualmente es el socio líder de consultoría de BDO México a nivel nacional. Nos dará su exposición y si tienen dudas pueden ir enviándolas vía mensaje a través de la misma plataforma para que demos respuesta a las mismas al final de la exposición de Ramsés. Les cuento un poco sobre Ramsés. Ramsés cuenta con una maestría en sistemas nacionales, es licenciado en Contaduría Pública, certificado en Prevención de Lavado de Dinero ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cuenta con más de 22 años de experiencia en empresas de consultoría, dirigiendo, participando, coordinando, realizando proyectos en industrias diversas, algunas de las cuales cotizan en Bolsa Mexicana de Valores y en Estados Unidos, en sectores diversos como financiero, automotriz, telecomunicaciones, farmacéutica, minería, detallistas, entre otras. Adicionalmente, tiene amplia experiencia en temas de aseguramiento de procesos informáticos y cibernéticos, proyectos de revisión especiales, llámese forense, anticorrupción, prevención de lavado de dinero y similares, auditorías internas, auditoría de sistemas, auditorías financieras, administración de riesgos, considerando buenas prácticas como ISO 31000, COSO, ERM y asimismo las dictadas por la CNBC y Banco. Ha implementado procesos y controles con base en metodologías como COSO, COVID, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001. Ha desarrollado marcos de gobierno corporativo, ética y cumplimiento. Adicionalmente, Ramsés ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Bancaria y Comercial en las asignaturas de auditoría, Sarbanes-Oxley, gobierno corporativo, administración de riesgos, control interno, tecnologías de la información, lavado de dinero y fraude. Nuevamente, gracias en nombre de BDO por acompañarnos. Doy la palabra a Ramsés. Ramsés, muchas gracias por tu tiempo y compartir. Adelante, por favor. Gracias, Jesús. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar y muchas gracias por conectarse. Les comento la presentación que vamos a hacer, se las vamos a proporcionar, va a estar en la página, ¿sí? De BDO. Se las vamos a hacer llegar por si la quieren consultar y bueno, para que también la tengan, ¿sí? Bueno, vamos a platicar sobre la auditoría interna, los riesgos de contingencia y su relación con la tecnología. Y bueno, por ahí pongo, ¿no? Auditoría interna disruptiva en épocas de contingencia. Miren, este es un tema muy importante porque cada vez vemos más el tema de disrupción, ¿sí? Y es algo nuevo, algo que, bueno, no estamos preparados, es algo a lo que tradicionalmente hemos trabajado y bueno, vienen nuevos modelos y nos cambian todo, ¿sí? Y en algunas ocasiones, bueno, pues eso puede ser un riesgo para las organizaciones. Yo a veces el tema de riesgos hay que verlo como oportunidad. Yo creo que ahorita es momentos para pues, en este caso, analizar y tener todas estas oportunidades como tal, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Y por ahí pongo, vean, se solicitan auditores internos. Los robots lo necesitan. Y créanme, porque miren, cada vez estamos muy acostumbrados en el área de auditoría interna a trabajar tradicionalmente, ¿no? Sí, y yo creo que al final, pues bueno, vamos a ver, pues esto se está digitalizando, la tecnología, los nuevos conceptos que vamos a ver y lamentablemente, bueno, seguimos pensando tradicionalmente, ¿no? Cuando ya hay muchas herramientas, sí, tenemos que prepararnos como tal, como auditores internos y empezar a pegarnos a estas nuevas tecnologías, tendencias como tal. Y digo, los robots no están, no hablando que un robot nos va a contratar, pero ya, como va la tecnología, sí es importante considerarlo. Sí empezar a hacer, ya dejarlo tradicional, empezar a ver las nuevas tendencias que hay, la manera en que podemos apoyar, en este caso, a la alta administración, ya como auditores, ya como estrategas, en este caso, en materia de riesgos, ¿sí? Y vamos a ver de quién es la responsabilidad de riesgos. En este caso, a veces yo veo que las áreas de auditoría, pues les dan esta responsabilidad y vamos a ver, hay un dicho, ¿no? Zapatero a tu zapato, lo vamos a platicar ahorita
este tema porque sí es muy importante comentarlo. Pero bueno, el día de hoy, bueno, estamos hablando de lo que es la auditoría interna, sí es el segundo, en este caso, podcast que tenemos. Ya Jesús, el martes pasado, nos apoyó con el tema de riesgos y oportunidades en el mundo cambiante. Y bueno, tenemos el otro martes, con Paulina Roura, lo que es con Mónica Estrada, con lo que es fraude y corrupción en tiempos de contingencia. El martes 12 de mayo, plan de control de negocios con Paulina Roura y el martes 19 de mayo, en este caso, recuperación de flujos en contingencia, Luis Posada y Adolfo Tito, ¿sí? Bueno, miren, aquí pongo una frase, ¿no? Y la escuché y es cierto, yo lo veo, te dice, los que conocen los riesgos tienen la mitad del camino avanzado. Y eso es cierto, o sea, al final, lamentablemente, pues nosotros los mexicanos, nuestra cultura no es, no vemos los riesgos hasta que nos sucede, hasta que nos pasa algo, ¿sí? Y esta pandemia, pues vino a cambiar para siempre la forma de trabajar en las empresas. Sí, se avecinan las organizaciones un rotundo cambio de reglas en el negocio, entre la reducción de las bases de clientes, la guerra de precios entre competidores, la mayor solicitud de pedidos de créditos nuevos clientes, la digitalización, ¿no?, de servicios. Yo creo que ahorita muchas empresas dicen, bueno, ya entra un proceso de digitalización, pero yo veo una digitalización empírica todavía, sí, falta una digitalización más segura, sí, robusta, que nos garantice que lo que estamos hablando, diciendo, lo que estamos informando sea con mayor seguridad, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, la digitalización, les comentaba, de servicios, procesos internos en muchas de las organizaciones. Tendremos ya que renovar nuestro capital estratégico, tendremos que hacer organizaciones que generen flujos, ¿sí?, no solo de utilidades, ¿sí?, y ventas crecientes, empresas más basadas en tecnologías de la información, como las estamos viendo el día de hoy, ¿no?, que hay muchas empresas que su flujo lo generan, sí, claro, van a tener utilidades, pero su principal punto es cómo generar flujos de efectivo, ¿sí? Y bueno, organizaciones con un nuevo ADN tenemos que hacer, buscar esa transformación, ¿sí?, también de talento dispuesto a trabajar ya con ingreso variable. Y créanme que esto es una tendencia que viene también con las nuevas generaciones. Por ahí más adelante vamos a platicar sobre estas nuevas generaciones que vienen, ¿sí? Incluso empresarios dispuestos a comprar y a fusionarse con otras empresas de su industria. Y aquí, muy importante en este caso, la gran oportunidad de las funciones de auditoría interna en apoyar a las nuevas oportunidades en las organizaciones, ¿sí? Pero miren, aquí quiero empezar con estas dos láminas, y puede haber más láminas en este caso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te dicen, oye, ¿quién lideró la transformación digital de su empresa? Pues lamentablemente te dice A, B, C, D, el CEO, el CFO, el director de sistemas, en este caso el Chief Audit Executive, director de todos sistemas, o el director de auditoría, o el COVID. Y bueno, pues la realidad es que el COVID, o esta contingencia, o esta pandemia, pues vino a cambiarnos todo, ¿no? Y es parte inicial de lo que es la digitalización, ¿sí? Igual otra lámina, oye, pues yo creo que es momento de que se sienten ahí en esa mesa grande con el consejo de administración, ¿no? O con alta administración. Es importante porque, créanme, uno de los grandes cambios, y han venido grandes cambios en materia de tecnología, seguridad, sí, de hecho hasta en la circular de bancos, ¿no? Ya les obliga, ¿no?, que en este caso el CISO o el responsable de seguridad, pues ya esté reportando estos niveles, ¿no? Y todavía seguimos pensando muy tradicional, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, auditoría interna tiene mucho que hacer en estos temas, en materia de recomendaciones, en materia de mejorar estos controles. ¿Por qué? Porque hay riesgos, los que vemos, y a veces yo veo que, miren, yo siempre he dicho, hay 4 riesgos a nivel organización: el estratégico, el financiero, el operacional y el de cumplimiento. Y lamentablemente se ve más el financiero, se tienen que ver todos, ¿sí? Pero prácticamente estamos cubriendo un 25%, falta el cubrir el 75% más en las organizaciones, ¿sí? Pero créanme, aquí al final, bueno, pues el COVID vino a transformar o llevar este proceso de transformación digital inicial, empírica, es lo que les comento, ¿sí? Si vemos, vean, la realidad versus experiencia, bueno, pues los riesgos, pues nos los dan a conocer, ¿no? Por ejemplo, el Foro Económico, ¿no? En este caso, en Davos, ahora en enero de 2020, bueno, pues dijeron todos los riesgos, principalmente lo que tiene que ver con su impacto, en este caso la probabilidad. Y si vemos los de mayor impacto, uno de ellos tiene que ver con enfermedades, en este caso infecciosas, ¿no? Lo que es el tema ahorita del COVID-19 como tal, ¿sí?
Y créanme que estas son buenas herramientas que tenemos que empezar a tomar, ¿sí? Y vamos a ver quiénes tienen que tomar estas herramientas. Uno de ellos, claro, es auditoría interna, ¿sí? Y empezarlo a plasmarse, ya dejar la caja chica. Yo les digo que ahorita vamos a ver quién hace estos tipos de revisiones. Eso es de la primera y segunda línea de defensa. Auditoría ya tiene que enfocarse en riesgos críticos que realmente sí pueden ya afectar como tal a la organización. Bueno, esto es el Foro Económico. Esto es con respecto al Recent Focus, con respecto al año 2020 del Instituto de Auditores Internos en España. Y esto te dice, oye, es una encuesta que pues todos los auditores que en este caso participan, ¿sí? te hacen esta encuesta y dicen, oye, ¿qué es lo que los auditores están viendo para el 2020 como los riesgos? Y en primer lugar tenemos, bueno, pues lo que es ciberseguridad, privacidad de datos, ¿sí? Incrementando las expectativas de auditoría interna, el incremento de, en este caso, el tema regulatorio, y lo vemos cada vez, créanme yo, el tema regulatorio es un tema que va a empezar también a tener mucha importancia, ¿sí? Y en todos los niveles y en cualquier tipo de industria. Si ahorita vemos que hay industrias, pues, las que son más, el tema de cumplimiento es más específico, más rudo, si queremos llamarlo, ¿no? ¿Sí? La parte de terceros, proveedores también que nos apoyan, la resiliencia en los negocios, la marca, el valor, la reputación, ¿sí? Y bueno, la parte humana, ¿no? La organización del futuro, y créanme que la parte humana ahorita es un tema muy importante porque estas nuevas generaciones pues, ya nacen con estos conceptos de digitalización, tecnología, etcétera, y bueno, sí es muy importante que estos riesgos sí tenemos que empezarlos a tomar en cuenta. Y estos son algunos, por eso les comento que pues hay mucha herramienta, hay mucha información. El tema es que seguimos siendo tradicionales, ¿sí? A veces sí es importante, aquí la alta administración, no sé, hoy hay que ver lo mismo, pero yo creo que ahí es donde tenemos que ser la parte como asesor, los auditores en este caso. Yo creo que en mi plan anual tenemos que considerar estos riesgos, porque estas son las tendencias, ¿no? que visualizamos y que se empiezan a observar. Y miren, esto es nada más para refrescar, ¿no? Y aquí es importante entender la figura, a quién le corresponde el tema de riesgos y qué es lo que hace auditoría interna. Sí, aquí, bueno, la gestión de riesgos, como vemos, es una segunda línea de defensa, ¿sí? Y entre ellos está el área de Contraloría, está la gestión de riesgos, y créanme, yo a veces veo a un contralor financiero que hace todo menos control, ¿eh? Y la palabra, pues, contralor viene de control, ¿sí? Sigue haciendo labores contables, ¿sí? Yo al final a veces lo digo con todo respeto, yo soy contador también, pero sigue haciendo labores de contabilidad, ¿sí? Aquí es su función de un contralor es que existan estas políticas, estos procedimientos, que estén documentados, que prueben muchos de estos controles también. Algo muy importante, que estén actualizadas estas políticas y procedimientos. Y la parte de gestión de riesgos, ¿qué va a hacer? Pues identificar, analizar, cuantificar los riesgos, si ya sea de manera cualitativa, cuantitativa, ver los mitigantes que se tiene, es decir, darle respuestas a estos riesgos, ¿sí? Y esto es muy importante porque lamentablemente, pues yo a veces veo que, oye, se lo están dando un área de auditoría interna, y es lo que les decía, zapatero a tu zapato, ¿sí? Auditoría va a ver que el área de riesgos esté haciendo bien esta identificación y este análisis, y por lo tanto auditoría interna tiene que tener las competencias necesarias. Es más, auditoría, yo siempre he dicho, ¿sí? Para mí, y créanme, porque ¿de dónde nace el control? Pues de los riesgos. Lamentablemente estamos al revés. Tenemos un área de auditoría interna, pues bueno, está peleado con el contralor y peleado con las áreas de riesgos. Y eso sí hay áreas de riesgos, ¿sí? Y las áreas de contraloría pues no hacen una labor de control como tal, ¿sí? Por eso es muy importante que aquí, bueno, esta función sí es importante y que lo vayan analizando, que debe de existir ya en las organizaciones un área de riesgos, ¿sí? Como lo vemos en el sector financiero, ¿sí? Buenas prácticas al final, ¿sí? Pero sí es importante porque de ahí nacen los controles, y para que auditoría revise los controles, bueno, pues Contraloría tiene que, en este caso, diseñar los controles con base a los riesgos que son identificados en las organizaciones, ¿sí? A veces veo áreas de riesgos, pero las áreas de riesgo pues nada más se quedan en riesgo de crédito, mercado, y no se enfocan en todos los riesgos que yo les comentaba, ¿no? ¿Sí? Pero sí es importante porque aquí, bueno, pues al final, pues va a haber los responsables de riesgos, que es la primera línea de defensa, que les tenemos que decir qué riesgos, pero ellos tienen que aplicar estos controles para mitigar los riesgos, ¿sí? Tener el riesgo residual, ¿sí? El riesgo aceptable, en otras palabras. Y auditoría interna, ¿en qué se va a enfocar? Con base en la evaluación que le hace al área de riesgos, en este caso,
pues ¿qué va a tomar auditoría interna? Pues va a tomar los riesgos críticos, ¿sí? Va a hacer su análisis, va a hacerle la primera revisión a la de riesgos para confiar en esa información, en ese análisis, identificación, que estos riesgos al final del área no tiene que ver con su área, ¿no? Con su comité de riesgos y a su vez con el Consejo de Administración, que es el que aprueba en este caso las políticas de riesgos a nivel organizacional. La auditoría interna, ¿qué tiene que hacer aquí? Pues va a tomar los riesgos críticos y los va a analizar y en su caso va a decir si faltan algunos, ¿no? Y va a alzar la mano con el Consejo de Administración, con los comités, con los directivos. Pero sí es importante entender aquí, en este caso, lo que es la línea de defensa de cada quien. Porque auditoría interna, pues va a tomar estos riesgos críticos, pero ahora que va a ver que existan los controles, que verdaderamente estén los controles que mitiguen estos riesgos como tal y que sean efectivos. Ahorita vamos a platicar algunas experiencias de estos temas, pero sí es importante entender este proceso y muchos a lo mejor ya lo saben, pero sí tiene que quedar muy claro el tema de la línea de defensa y que auditoría interna no, su labor no es identificar riesgos, créanme, ¿sí? No es su labor de estar analizando, ¿sí? Ya decíamos zapato a tu zapato, es el área de administración de riesgos, por ejemplo, en las instituciones financieras, la famosa WIRE, ¿no? La Unidad de Administración Integral de Riesgo, ¿no? Llámese dirección, gerencia, pero sí haber una responsable y más en estos momentos que estamos viendo, y bueno, pues estarlos monitoreando, ¿sí? Bueno, y bueno, pues por ende, todo avalado con la parte de lo que tiene que ver con la parte del organismo de gobierno, consejos, el comité, etcétera. Y yo lo que les decía, los principales roles de auditoría interna en relación con la gestión es otorgar aseguramiento respecto a los procesos de gestión de riesgos, en este caso, otorgar aseguramiento de la evaluación correcta de los riesgos, evaluar los procesos de gestión de riesgos. Esto es muy importante porque al final, pues decimos, oye, pues, el auditor interno pues no conoce todo, sí, pero vas a tener tus equipos que van a ser especialistas en algunos temas, ¿sí? Por lo tanto, el auditor también tiene que conocer de metodologías de riesgos, porque yo que voy a evaluar, le decir, oye, área de gestión de riesgos, ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Con base en qué metodología? ISO 31000, lo estoy haciendo con COSO RM, etcétera, o con otra metodología. Yo como auditor tengo la obligación de ¿qué? De aprender, prepararme, tener esas competencias para que yo pueda, en este caso, cuestionar al área de riesgos como tal, ¿sí? Y esta metodología me va a permitir conocer, pues, muchos de estos riesgos que ya hablamos, al inicio y que, bueno, pues nos los da el Foro Económico, el Instituto de Auditores Internos, otras consultoras, etcétera, ¿no? Y es, por ejemplo, bueno, pues evaluar la elaboración de esos informes sobre los riesgos claves que está haciendo hacia la alta administración, ¿sí? Y bueno, pues, por ende, ¿qué voy a revisar? Pues los riesgos claves, automáticamente con una auditoría, pues no me voy a meter todos los riesgos, acuérdense que pues, semaforizamos, que eso es el tradicional, ¿no? Sí, que es el alto, bajo, medio, el color, llámese verde, amarillo y rojo. Pues yo me voy a enfocar en los rojos principalmente, como yo tengo que dar valor, porque ya les decía, la tercera línea de defensa es auditoría, y se me metieron goles a mí, nos metieron goles a todos, ¿eh? Eso sí es muy importante, empezar el área de auditoría interna, cambiar este chip, si ya empezar a conocer de riesgos. Yo a veces veo que los riesgos los hacemos muy empíricos, pero demasiado, y esos riesgos los hacemos como nos ha ido en la vida, y yo creo que eso no es lo correcto es, mira, yo sé tu sustento, un tema de riesgos con base a metodologías, con base a experiencia de otras empresas, con base a lo que está el día de hoy, con base a lo que se están, o las predicciones que vienen, ¿sí? O sea, sí es muy importante ya contemplar este tema, sí, empezar a ver la bolita mágica que vamos a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Y es importante ya empezarlo a considerar las áreas de auditoría interna, y auditoría interna pues se puede enfocar en todos los riesgos claves de cyber, controles de acceso de usuarios, el tema que tiene que ver con la parte ya de controles internos más tecnológicos, el tema que tiene que ver con la parte de gestión de riesgos, cobertura de seguros, continuidad de negocio en este caso, en temas de contratos. Ahorita, por ejemplo, el tema de contratos es un tema que se tiene que empezar a revisar ya en las organizaciones, los derechos de nación, las limitaciones de responsables por estos temas, si no terminamos trabajos, y es empezar a hacer este tipo de análisis como tal, ¿sí? ¿Qué más? Los daños, etcétera, la parte de capital humano que empezamos que tener a ver y observar en este caso lo que es el área de auditoría interna. Pero miren, vamos a recapitular, muchos de ustedes son auditores internos, y acuérdense que un buen auditor interno, pues se debe saber los procesos. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar, yo fui auditor,
pues me metieron al ruedo, pues sí salí de la escuela, había auditoría, pero pues nunca había trabajado. Llego y me dicen, haz esto, pues no les entendía, y créanme que la base para hacer un buen trabajo, pues tenemos que entender en dónde estamos, y las etapas de un buen auditor, yo siempre he dicho, son 5, y las sustento a través de estas normas del Instituto de Auditores Internos, ¿sí? Acuérdense que hay muchas normas, no forzosamente son las financieras, a veces nos vamos mucho en las financieras, ¿sí? Todas son buenas, pero sí es importante entender el proceso, y todas las normas lo establecen, ¿sí? Pero al final siempre yo voy a tener lo que es la planeación o la planificación de la autoría. La planificación del trabajo, ¿sí? Ya lo que planeé, bueno, pues ahora voy a hacer el detalle del trabajo. ¿Qué más? Desempeñar el trabajo, ya ir a campo, ¿sí? Con base a lo que planifiqué o a lo que detallé. ¿Qué más? Comunicar mis resultados y seguimiento del progreso. ¿Y en dónde vemos todo lo que tiene que ver con la auditoría basada en riesgos? Pues desde la planeación, ¿sí? En esta planeación aquí vamos a empezar a desarrollar la auditoría ya basada en riesgos. Aquí es la parte crucial, créanme, de auditoría interna, ¿sí? Es la parte importante porque aquí es el trabajo fino, porque de aquí va a venir todo lo que vamos a hacer durante todo el año prácticamente, ¿sí? Y créanme que esto mucho lo hicieron este año. Bueno, pues ahorita con estos cambios tenemos que redefinir otra vez. Auditoría interna lamentablemente tiene que evaluar sus planes de auditoría, sí, ver estos nuevos riesgos que estamos contemplando y en qué nos puede afectar de aquí a diciembre. Créanme, yo veo un tema que pues, el cambio va a tardar de 6 a 9 meses en empezar a adaptarnos otra vez, a retomar, y por ende, bueno, pues ver todos estos riesgos. ¿Y cuál es la final? Que auditoría pues valide luego los controles asociados a estos riesgos críticos, ¿sí? Y en cada uno hay una entrada. ¿Quién desarrolla este plan? Bueno, lo desarrolla el director de auditoría o el Chief Auditor, sí, en este caso, pero una vez que lo desarrolla, pues ahorita vamos a ver en ese desarrollo quiénes intervienen, quiénes participan para desarrollar este plan de auditoría, pero al final lo va a aprobar el comité de auditoría. Y ojo, en todos estos procesos, pues va a estar la retroalimentación del comité, porque este comité de auditoría pues lo va a poner a consideración del Consejo de Administración. Sí, y bueno, y adelante vienen los demás procesos, sí, que se hace en cada trabajo, la de comunicar resultados. Sí, lamentablemente nosotros, yo lo siempre he dicho, esperamos que nos aprueben los resultados. Acuérdense, yo no he visto ninguna norma que te dice que te tienen que aprobar los resultados, es comunicar resultados, es empezar a entender al auditor, porque el auditor, si posiblemente un director no está de acuerdo, bueno, pues acuérdense que ustedes lo van a hacer bajo un tema metodológico. Es muy importante que documenten esta comunicación de resultados desde antes de iniciar y cuando terminen, porque al final tú esto lo tienes que llevar al comité y al consejo, ¿sí? Tienes que alinear, ¿sí? Se tiene que educar en este caso ya a las direcciones, administraciones, ¿sí? Porque sí es muy importante para que funcionen en este caso y todo el tema de riesgos, que es la parte fina que yo les comentaba, y ahorita vamos a ver, ¿no? Dentro de esto, bueno, ¿qué tenemos que considerar ya en las organizaciones? Porque sí es muy importante, pues ya la parte de riesgos, y aquí es donde auditoría va a ser lo que yo les comentaba, la parte fina, ¿sí? El mejor trabajo, porque de aquí todo lo que se haga en el año o en los meses siguientes, ¿sí? Es donde todo el equipo de auditoría va a estar participando, sí, activamente, pero ojo, hacerlos entender que es una auditoría interna basada en riesgos, ¿sí? No basada en qué, en controles, ¿sí? Sí es muy importante porque pues de aquí ya nosotros empezamos a ser asesores, y estos riesgos pues claro que van a ser los riesgos críticos, ¿no? Que va a tomar el área de auditoría interna. Y bueno, ¿qué conlleva hacer un plan de auditoría interna? Bueno, pues involucrar a varias figuras. Lamentablemente yo a veces veo que el plan de auditoría pues ya lo hace el auditor con base a lo que le piden nada más un área, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que documentar todas las áreas importantes de negocio. De entrada, pues tenemos que hacer solicitudes a la alta administración, ¿sí? Y me voy a adelantar tantito y vuelvo a regresar a la siguiente página, porque aquí la alta administración, créanme, miren, es el código de mejores prácticas corporativas, ¿sí? En el último que emitió el Consejo Coordinador Empresarial, y tienen 60 prácticas o recomendaciones, como queramos llamarle, ¿sí? Y en la práctica 8, que es la que habla de funciones que hace el Consejo de Administración, ¿sí? Aparte de las que ya tiene, pero son recomendaciones. Una es definir el rumbo estratégico, ¿sí? Y ojo, el rumbo estratégico no nada más es de carácter
financiero, ¿sí? Ya vimos el tema de la pandemia, o sea, al final le pega a lo financiero, al operativo principalmente, ¿sí? Pero sí tenemos que empezar a ver este tipo de riesgos, ¿sí? Empezar a analizar, ahorita que son momentos de, yo a veces digo, bueno, estás en casa, ¿sí? Pero sí tienes mucho a veces temas que pensar, estamos trabajando, pero eso es un momento ahorita, ¿qué es lo que queremos para la organización, ¿sí? Ya dejar el modelo tradicional, yo creo que sí tenemos que empezar a cambiar, es una característica de lo que tienen todos los modelos digitales, cómo podemos llevar nuestro negocio a un modelo ya digital, ¿sí? A las nuevas tendencias, a las nuevas generaciones, porque también ya no tarda en venir ya el cambio de las nuevas generaciones, pero estas nuevas generaciones pues son muy totalmente digitales, ¿sí? ¿Qué más? Incorporar ya la innovación a la cultura y forma de pensar de la sociedad, ¿sí? Es hora de cambiar el chip totalmente, o sea, aquí el Consejo de Administración tiene que cambiar el chip tradicionalmente ya aquí posiblemente te tienes que apegar ya con especialistas, no sabemos todo y esto es muy importante, pero sí te puedes apoyar, sí, en este caso con especialistas en muchas materias, ¿sí? Y principalmente tenemos, bueno, todo depende de qué es lo que haga el negocio. ¿Qué más? Asegurar el establecimiento de los planes para la continuidad del negocio. Sí, al día de hoy, bueno, pues sí, dicen muchos, sí tengo un plan de continuidad, establecido dentro de la organización, pero ¿qué sucede? Mire, yo se los digo realmente, y hasta pasa en el sector financiero, pues son planes, yo le llamo planes de continuidad vainilla, porque sí lo tienes escrito, sí lo tienes establecido, y son unos planes muy grandes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estos planes al final, pues cuando se tiene que hacer ya el simulacro, pues todo el mundo sabe, es como el temblor, ¿no? Que oye, va a haber simulacro y todo el mundo ya no está en la oficina, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quiero bajar las escaleras, etcétera, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pero cuando es la vida real, pues acuérdense que los planes de continuidad, cuando se vayan a evaluar, son sorpresivos. Y lamentablemente, oye, tengo que parar la operación, pues ni modo, ¿no? Sí tiene un costo posiblemente financiero, lo tenemos que medir, pero sí tenemos que hacer que sea sorpresivo para que realmente conozcamos los riesgos, que realmente sí se vean los riesgos de la organización, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, y recuperación de esa información en caso de pues, desastres, contingencias, que es el tema, ¿no? Sí, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando el día de hoy? Asegurar el establecimiento de mecanismos para identificación, análisis, administración, control y adecuada revelación de los riesgos estratégicos. Y al final, si vemos una de las funciones principales es bueno, pues el Consejo de Administración tiene que asegurar que existe este establecimiento. Y ojo, se va a apoyar posiblemente de un comité de riesgos, ¿sí? De expertos en esta materia, porque créanme, miren, yo lo veo y les comentaba, oye, sí vemos el tema de riesgos, pero pues es muy empírico, créanme, así como les enseñaba el proceso de auditoría, un área de auditoría tiene procesos, tiene etapas, un área de capital humano tiene etapas, una de compras tiene etapas. Bueno, pues las áreas de administración también tienen etapas, ¿sí? Y lamentablemente, una de las etapas es identificar, analizar, cuantificar, mitigar, monitorear, etcétera. Pero sí es importante considerarlo, ¿sí? Sí tenemos que cambiar ese chip, se tienen que hacer inversiones ya en nuevos talentos en esta materia, y bueno, y dentro de estos, bueno, pues si vemos que nos dice aquí en este caso que este comité, ahorita lo vamos a ver, estos están hablando de las funciones. Ahorita vamos a registrar cómo apoyan o cómo el área o el Consejo de Administración se apoya para tener estos riesgos. Ahorita me regreso, pero bueno, un plan de auditoría pues se va a basar en este tipo de solicitudes considerando estos temas, documentarlo y bueno, ¿qué más? Metodología basada en riesgos, que era la que comentábamos, ¿no? Que bueno, pues principalmente pues, se ven matrices que hago, analizo al área de riesgos, de evalúo y tomo los riesgos críticos, es confiable, y veo los riesgos críticos, pues vamos a llamar más de procesos, ¿sí? Consultar autoridades de los años anteriores, ¿sí? Pues en este caso, pues hay pendientes, solicitudes del comité de auditoría, ¿sí? Tengo que entrevistar a mis comités de auditoría, ¿sí? Tengo que entrevistar a los comités de riesgos, a los comités de tecnología y los comités que tenga la organización, ¿sí? Pero sí es muy importante para empezar a ver todo el contexto en materia de riesgos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, este comité de riesgos, vean, me vuelvo a regresar vuelvo a ir adelantar a la página que veamos y te dice, oye, dentro de los riesgos estratégicos que un comité de riesgos va a apoyar al Consejo de Administración, vean, aquí te dice, te sugiere, ¿no? El Consejo Empresarial, entre ellos es, pues, ver los ataques cibernéticos y robo de información
pues está muy similar a los riesgos top que platicamos, los que considera el Foro Económico, lo que consideras en este caso el estudio de Rising Focus, uso de teléfono de internet, redes privadas, continuidad del negocio, lo que acabamos de platicar, y recuperación, efectos de cambios económicos, regulatorios, que también, bueno, pues es muy similar, disrupción de los modelos de negocio que comentábamos, ¿no? Que, pues miren, ¿qué es la disrupción? Pues muy claro, lo vemos en lo que es ¿no? Por ejemplo, pues siempre, pues los taxistas jamás pensaron que iba a cambiar su modelo, llega un nuevo modelo y les cambia todo, ¿no? Eso es ser modelos disruptivos, empezar a cambiar, ¿sí? Las maneras de pensar, ¿sí? La manera de ofrecer servicios en este cambios climáticos, movimientos geopolíticos, sociales de migración, efectos de la reputación y confianza de la marca, ausencia de innovación y desarrollo de nuevos negocios, ausencia de sucesión de la sociedad. Si vemos, ya cuando nos vamos a los comités es más específico, empezamos a ver más los riesgos de esta manera, pero ya empezamos a apoyar a la organización y es algo que auditoría ya tiene que empezar a considerar. ¿Qué más? Consultas con los jefes de división o las direcciones, en este caso de negocios, ¿sí? Con auditores externos o consultores o con autoridades también, ¿no? En su caso, si hay pendientes y bueno, todo lo que tiene que ver la parte de cumplimiento, solicitudes regulatorias, tenemos que hacer un buen análisis de todas las solicitudes y todo el tema de cumplimiento que tiene la organización como tal, ¿sí? Y bueno, y otros, ¿no? Que posiblemente tenemos que considerar, pero esto es lo que va a ir basado en riesgos, que va a ser el parteaguas para que tengan auditorías ya en materia de riesgos, considerando aspectos ya críticos, aspectos que sí le pueden pegar como tal ya al negocio, ¿sí? Pero bueno, para esto también el auditor pues ya se tiene que centrar también pues ya en nuevas, pues vamos a llamarle competencias, retos, prepararse, palabras claves que el auditor va a empezar a dominar a través con el tiempo, pues realidad virtual, ¿no? Que es un entorno de escenas, objetos de apariencia real, ¿sí? La acepción más común refiere un entorno generado mediante tecnología informática que cree el usuario en la sensación de estar inmerso en él, ¿sí? No solo sirve para el entendimiento, también puede emplearse en medicinas, educación, en procesos, ramas como la auditoría, etcétera. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. ¿Sí? El machine learning, ¿no? Es un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos analíticos en una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones, tomar decisiones con mínima, en este caso, intervención humana. El streaming, el concepto de streaming se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de internet y en tiempo real, ¿sí? El RPA, Robotic Process Automation, ¿sí? Es la automatización de procesos, en este caso, de robótica en español, y que es una breve introducción sobre qué es y en qué consiste esta tecnología. El RP es la tecnología de software que permite realizar tareas, transacciones de cualquier aplicación de TI de la forma que lo haría un usuario. Y créanme que esto de la robótica de procesos viene también, son tendencias que vienen muy fuerte, y más con estos temas de la pandemia, la contingencia, muchos de estos procesos se van a empezar a robotizar, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de empezar a ser más eficientes los procesos. ¿Por qué? Por el tema de que empezamos a trabajar mucho vía remota o lo que es el home office, ¿sí? La expresión en este caso, el cyber, que es un prefijo tomado la palabra cibernética. El cyber es un establecimiento que posee una concentración de tecnología avanzada, como por ejemplo la relación con redes informáticas, computadoras, internet, entre otros, ¿sí? La biología digital se ocupa de ver si las reglas de los sistemas físicos son aplicables a sistemas virtuales. Los drones, la forma correcta de referirse a ellos es el UAV, que son vehículos aéreos no tripulados, mezclando lo más moderno y avanzado en la robótica y aeronáutica, logrando como consecuencia acciones que hasta hoy no habían sido logradas por ningún ser humano. Aquí se ocupa, por ejemplo, ya el día de hoy estaba leyendo los famosos delivery, que ya empresas ya empiezan a hacer entregas vía drones, ¿no? El Big Data, que es la posibilidad de explotar comercialmente una gran cantidad de datos para crear nuevos servicios comerciales en el mundo. En el mundo se acumulan cada vez más datos en formato digital
pero el problema es que estos datos son en general poco estructurados y en cantidades muy grandes. Y este tema, créanme, las tendencias, estaba viendo que se van a empezar a manejar datos en el 2025, es el parteaguas, ¿sí? Es la base donde vas a empezar a ver datos y muchos datos, ¿no? Y estos deben estar bien estructurados y porque las bases ya van a ser muy grandes. Ahorita pues hablamos de teras y van a ver cómo vamos a empezar a tener y necesitar estas capacidades donde autoría interna. Entonces esto que hemos hablado tiene muchas áreas de oportunidad. La transformación digital, que es la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que la organización se desempeña y sirve a quienes lo constituyen. Digital se refiere al uso de la tecnología que genera, almacena y procesa los datos. El blockchain, cadena de bloques, es una base, en este caso de datos, compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones, de compra-venta o cualquier otra transacción. Es la base tecnológica del funcionamiento, por ejemplo, del Bitcoin al día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Y esto también pues, es lo que nosotros se le llama a veces ya, muchos dicen el libro mayor, ¿no? Por ahí él empieza a llamar y es donde van a quedar registradas estas transacciones y créanme que es un tema de mucha oportunidad también para muchas áreas, incluyendo auditoría interna, así como hacer estas análisis, revisiones, ¿no? El tema es, si no tenemos las competencias, ¿cómo vamos a hacer, no? Las criptodivisas o criptomonedas, ya popularmente conocidas como cripto, es la moneda digital que utiliza la criptografía para crear nuevas unidades de la divisa y para asegurar y gestionar todas las transacciones. La criptomoneda se crea y administra mediante software informático, por eso no existe en forma física. Y créanme, mire, esto, de acuerdo a la ley de instituciones tecnológicas financieras, la famosa ley FinTech, ya el Banco de México tiene que contemplar, tiene que decir qué divisas o qué criptos van a ser aquí en México utilizados. Si el tema cripto, activo virtual, ya se considera, por ejemplo, en la Ley Federal de Recursos de Procedencia Ilícita, en las disposiciones de carácter de lavado de dinero, en lo que es modelos novedosos, también ya se empieza a considerar todos estos temas de cripto, ¿sí? El wallet, que es una aplicación wallet o e-wallet, electronic wallet, es una tecnología para móviles diseñada para usos más rápidos y organizada de las tarjetas de crédito y cupones, además de algunos apps de este tipo nos ayuda a administrar nuestros gastos, ¿sí? La tercera dimensión o 3D es la creación de imágenes en 3D. ¿Es para qué sirve? Bueno, en este caso la práctica del tratamiento de imágenes en 3D se extiende cada vez más. En la actualidad se utilizan los gráficos en 3D para crear animaciones, gráficos, películas, juegos, realidad virtual, diseño, entre otros, ¿sí? La nanotecnología, ¿no? Que es el estudio y la manipulación de materia de tamaños increíblemente pequeños, generalmente entre 1 y 100 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, una hoja de papel tiene unos 100,000 nanómetros de grosor. La nanotecnología, por ejemplo, comprende ya una muy amplia gama de materiales, procesos de fabricación y tecnologías que se usan para crear y mejorar muchos productos que la gente usa diariamente. El Internet de las Cosas o Internet of Things, IoT, es un término que se refiere a la conexión de los objetos que utilizamos todos los días a Internet. No solo hablamos de computadoras, celulares, sino también de electrodomésticos, automóviles y básicamente cualquier artículo de uso diario que pueden conectarse ya a una red. Sí, el Disaster Recovery Plan o Business Continuity Plan es la continuidad de negocios. El Business Continuity Plan, que es el que en este caso hace el área de operación. El Disaster Recovery Plan es donde entran las áreas de tecnología, sistemas, y al final las dos se tienen que hablar para que esta continuidad, bueno, al día de hoy se conecte y la operación se lleve. Cloud Computing también, que consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. La computación en la nube es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros archivos de información en Internet sin preocuparse por ser la capacidad suficiente para almacenar información en nuestro ordenador. Y bueno, miren, pues todo esto que les acabo de decir, pues mucho de esto pues ya están las nuevas generaciones, los millennials y centennials, y si ven acá, pues su hobby pues ya son nativos digitales, ya son digitales innatos, en este caso los centennials, y vean, esta va a ser la fuerza demográfica más trascendente porque pues ellos van a ser los que van a estar en la fuerza laboral, el 59%, que estamos hablando más de 4,400 millones de personas, los millennials que hoy tienen entre 19 y 35 años, los centennials de 0 a 18, y bueno, ¿por qué se los digo esto? Porque estas dos generaciones ya entienden el consumo, finanzas, tecnología, ¿y por qué? Por todo el tema de cómo ellos se conectan, el tema de cómo interactúan, cómo encuentran las cosas, y esto lo que quiero llegar aquí es que tenemos que ya empezar a apostar por este tipo de personas, por este tipo de colaboradores que nos van a empezar a apoyar si queremos en este caso, y hay veces que no entendemos todo,
pero ya empezamos o ya tenemos que empezar a considerar esto y créanme porque pues todas estas personas van a empezar a tener o ya se empiezan a escuchar estos nuevos puestos del futuro y que auditoría se tiene que enfocar, oye, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Que está el científico de datos, el hacker, el broker de redes sociales, el marketing digital influencer, el cyber asesor financiero, el cyber security, el ethical hacker, blockchain developer, el full extension system engineer, el trend hunter y bueno, pues al final todos estos nuevos puestos que vienen de estas nuevas generaciones, pues un área de auditoría tiene que interactuar y ¿qué pasa? Por eso les decía que ya tenemos que perder el tema tradicional, tenemos que empezar a entender nuevos conceptos para poder visualizar los riesgos. El tema es que si yo no entiendo conceptos, qué sucede, qué pasa, pues yo no puedo entender los riesgos. Y sí es importante que las áreas de auditoría y las organizaciones también empiecen a considerar todos estos personas que se van a ya incorporar, ya notar, y esta es la generación que viene en la ola. ¿Esto qué quiere decir? Ellos no van a cambiar la mentalidad, ¿eh? ¿Quién tiene que cambiar la mentalidad ahorita que nosotros estamos en una posición y que en este caso, que lo hemos hecho tradicionalmente, porque así fue, ¿no? Y viene en este cambio, la vanguardia, ¿sí? Pero ahora nosotros nos tenemos que adaptar a estas generaciones para empezar a entender, ¿sí? Y empezar a entender las formas de trabajar, la forma de empezar a entender estos tecnicismos como tal, ¿sí? Y bueno, lo que es lo que estamos visualizando, se los voy a compartir, ¿sí? Se los voy a compartir para que lo tengan y yo creo que pues yo hasta apuesto que el auditor interno va a desaparecer ya mañana porque estos puestos, como es el científico de datos, dice la tecnología permite acceder a ellos a información de manera más amplia e inmediata. Esta posición surge de la necesidad de capitalizar la data de manera más efectiva, ¿sí? Otros puestos como el blockchain developer, que por ahí les comento, es una de las tendencias muy fuertes, y el blockchain ha sido una de las tecnologías más importantes que se han desarrollado, por lo tanto, estas posiciones van a ser encargadas de la creación de este tipo de redes que serán muy demandadas, ¿no? El trend hunter, por ejemplo, que ellos buscan la innovación, disrupción, están buscando cómo los negocios pueden ser más eficientes, creatividad es uno de sus elementos principales o claves para el desarrollo de cualquier empresa. El trabajo de este perfil será analizar y adaptar las ideas de otras industrias, otras perspectivas, unas tecnologías para el desarrollo de los negocios, ¿sí? Y bueno, esto es como que es importante que el auditor lo empiece a considerar. Y yo lo que les comentaba, dando continuidad dentro del proceso de auditoría, pues auditoría, ¿qué tiene que hacer? Pues cuestionar al área de riesgos, ¿sí? Por eso es muy importante que existe el área de riesgos como... ¿Por qué? Porque yo voy a cuestionar al área de riesgos con base a cómo desarrolla su trabajo. Es decir, si una base lo hace a través de un modelo metodológico, yo tengo que aprenderme ese modelo metodológico, ¿sí? Porque yo lo que tengo que hacer es estudiar ese modelo metodológico como auditor, y ahora ¿qué voy a hacer? Cuestionar el trabajo de quién, del auditor, pero algo de las áreas de riesgo, porque esa va a ser una de las bases, como platicábamos, para que yo empiece a considerar los riesgos críticos. Por esto es muy importante también tener los niveles de aceptación o criterios de riesgos. Tradicionalmente yo los criterios que veo en las matrices, pues de quién son, del auditor o de la persona, y no, aquí los criterios tienen que estar documentados. Oye, ¿por qué es un color amarillo? Es por esta razón, ¿sí? O verde en su caso, pero sí es importante porque estos criterios tienen que estar en un manual de riesgos. Estos criterios tienen que estar avalados por el Consejo de Administración y el día de mañana ninguna de las áreas nos vamos a pelear porque va a haber criterios específicos donde yo, con base a la metodología, voy a dar el valor, ¿sí? Y por ende, bueno, pues me tienen que dar la documentación de los riesgos, hablando en nivel proceso, para que yo pueda, en este caso, evaluarlo con base a la metodología, los criterios que tienen. Y ojo, auditoría no hace matrices, se los digo porque es muy común que me dicen, es que estoy haciendo matrices, y yo siempre se lo he dicho, oye, pues entonces ¿a qué horas audita? Pues tu función es muy diferente. Esta es una función, hago matrices, pero luego busco el área de Contraloría, ¿para qué? Para tener la medicina y tener, en este caso, los controles idóneos como tal, ¿sí? Y bueno, que al final, pues vamos a tener en el materia de auditoría todos los riesgos como tal, ¿sí? Vamos a tener para hacer la mezcla, lo vamos a meter al embudo, y acuérdense, todo lo que vimos que va a hacer en el plan, que vamos a levantar, pues no todo entra, ¿sí? Es importante al día de hoy considerar como auditoría los riesgos
estratégicos. Acuérdense que mucho de los procesos, ¿quién los evalúa? A veces le damos más pesos en la auditoría interna a los procesos. Sí, tenemos que evaluar algunos, pero no todos. Acuérdense que tenemos ya que enfocarnos más a los temas a los temas de futuro, ¿sí? Principalmente, ¿quién revisa más los procesos? Pues tenemos la segunda línea de defensa, que también tiene que hacer esa función, ¿sí? ¿Quién más? La primera línea de defensa que está ejecutando y tiene un jefe que supervisa. Y miren, lamentablemente les voy a decir, el control que más falla en las organizaciones es la supervisión, porque se confunde mucho con la confianza, y la confianza no es un control interno, la confianza no mitiga riesgos, ¿sí? Es importante mencionarlo, pero bueno, pues aquí al final va a estar todo en el embudo donde decimos no todos los riesgos se cubren en el plan, pero auditoría, aquí se tiene que apoyar ya con las segundas, la segunda línea de defensa principalmente para los que no se contemplaron, que se contemple ahí con ellos, y bueno, pues auditoría se debe ser más estratégico, ¿sí? Y miren, algunas estadísticas, en este caso, acaba de sacar el Instituto de Auditores Internos, y bueno, apenas en abril se le hizo una encuesta a 401 auditores, ¿sí? A jefes de auditoría, directores, donde te dicen, oye, bueno, donde el 30% pues sí va a disminuir en este caso prácticamente sus funciones de auditoría, ¿no? Con cambios presupuestarios, el 59% permanece, ¿sí? Muchos, el 75%, ¿cómo abordar la función de auditoría interna? El riesgo, muchos van a actualizar sus planes de auditoría, y créanme que yo sí coincido porque estos, planes tienen que cambiar. ¿Y por qué? Porque pues vienen cambios ahorita, ¿no? Y oye, pues sí tenemos un plan, pero bueno, acuérdense que los planes tienen que ser flexibles. Uno de estos planes que va a ser flexible al día de hoy es el plan de auditoría, donde los comités se tienen que sentar, ¿sí? Para ver qué es y cerrar de aquí prácticamente de aquí a diciembre, considerando estos riesgos, cómo nos puede afectar y cómo podemos controlarlos, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, identificar riesgos emergentes, revisar la evaluación de riesgos, ajustes en el plan de auditoría. Bueno, pues muchos van, el 56% sí lo va a reducir, algunos van a cancelar compromisos de auditoría, agregar nuevos trabajos, personal regir los otros trabajos que no son de auditoría interna. Ahí yo no coincido, yo creo que, acuérdense que la auditoría interna en estos momentos debe ser estratégicos, mayor alcance por algunos trabajos y bueno, ninguno de los anteriores. Y en los esfuerzos, ¿en dónde se van a centrar? Bueno, pues ahorita, de acuerdo a esta encuesta, muchos se van a centrar en lo que es plan de continuidad de negocios, el tema de ciberseguridad, el tema de gestión de riesgos empresariales, que créanme que para mí, yo creo que ahorita se debería centrar más al tema de gestión de riesgos empresariales, que voy a ser el número 1, ¿sí? Pero no hablando a procesos, sino ya de lo que comentamos anteriormente, y así, ¿no? Fraude, control de costos, tecnologías de la información, operaciones, salud, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas se las voy a compartir para que lo tengan como antecedente, ¿sí? De acuerdo a la última encuesta, ¿no? Que hizo el Instituto de Auditores Internos. Y miren, ya como conclusiones, es importante, hay muchas oportunidades de auditoría interna en esta materia, ¿sí? Es entender ya las nuevas reglas del juego, ¿sí? Y centrarse en hacer la velocidad del cambio en la era digital. Es importante porque, créanme que ya auditoría interna, pues sí tiene que cambiar su chip, su forma de pensar, y bueno, pues esto nos está dando la pauta para que esto suceda, ¿sí? Y hay que empezar a entender ya las nuevas formas de trabajar al día de hoy. Ya transformar totalmente a la función de auditoría interna, ¿no? Ya tiene que dar valor al negocio, adoptando ya principalmente la tecnología y desarrollando nuevas habilidades, al tiempo que se desarrolla la fuerza laboral, conocer con mayor profundidad las habilidades y fortaleza, en este caso ya de los nuevos colaboradores, ¿sí? Como puede controlar el logro de los objetivos de organización, mientras se diseñan experiencias personalizadas ya para ellos. Y bueno, créanme, ellos están muy abiertos ya al tema variable, ¿sí? Apoyar al consejo, alta dirección, direcciones como ya lo platicábamos, ¿no? Prepararse para el inminente avance de la automatización inteligente, que esto lo decíamos con la robotización, ¿sí? Entender la mejor forma en este caso de combinar estas, ¿cómo se llama? Tecnologías ya disruptivas como tal, ¿sí? ¿Qué más? Ya revisar nuestro capital estratégico de la organización, ¿sí? Enfocarnos en este capital, ya lo que yo les comentaba, a generar flujos, ¿no? Y como bien hablaba, ya generar flujos más efectivos, ¿sí? Ya empezar a generar flujos, pues sí teniendo una utilidad, pero ¿cómo tenemos que generar flujos? Pues lo vemos, ¿no? Como la empresa, ¿no? Panificada más grande, uno de sus principales temas, ellos lo cambiaron en su momento, es el generar flujos, ¿no? Y eso les genera utilidades, ¿no? El tema, por ejemplo, de Uber, ¿no? También que decíamos, ¿no? Esta plataforma, bueno, pues uno de sus temas principales es la generación de flujos,
analizar y revisar estas inversiones pendientes de tecnología de información que han quedado en el pasado, porque a veces da miedo y sí, lamentablemente, yo coincido, sí son, lamentablemente son en dólares, ¿no? Pero ahorita al día de hoy son de los controles que van a ser esenciales, son de los controles caros, ¿sí? Pero se tiene que ver ya como una inversión y más como vienen las tendencias, sí se tienen que sentar ya las direcciones de alta administración y ya analizar estas inversiones pendientes, estar atento al nuevo talento ejecutivo, ¿sí? Que ya comentamos que este nuevo talento, bueno, pues uno de sus temas va a ser ellos están abiertos ya al tema variable, en este caso, de cómo van a trabajar, donde por objetivos van a ganar más que lo tradicional y que ellos ya no quieren. Y bueno, analizar ya la compra, venta y fusiones, en este caso de las organizaciones, pero pues porque se puede dar, y créanme que se va a empezar a dar mucho esto, las oportunidades, y esto es para poder crecer en este caso, porque posiblemente yo no tengo la tecnología, pero una de estas empresas sí la tiene para que podamos crecer. Bueno, sí es analizar, es el momento y donde la auditoría interna puede ayudar en este tipo de peticiones, ¿sí? Les agradezco a todos, muchas gracias por su participación, ¿sí? Y bueno, adelante, gracias, y por favor, si tienen alguna serie de preguntas, con todo gusto, las platicamos. Gracias, Ramsés, muchas gracias por la plática. Muy interesante todo el efecto de la tecnología en el mundo de los negocios, por supuesto, no solo en la operación, sino también en la forma de revisar, auditar, por parte de auditoría interna. Nos mandaron, y recuerdo que en el panel pueden hacer sus preguntas, pero tengo aquí una de las preguntas que enviaron, y dice, hablaste mucho de riesgos tecnológicos, ciberseguridad, etcétera. La pregunta es si los consejos de administración en México y sus integrantes están preparados actualmente para atender y gestionar estos temas. Si no lo están, ¿qué les faltaría? Gracias, sí, Jesús. Mira, yo realmente, y lo digo con respeto, yo creo que falta mucha preparación. Yo veo que todavía es muy de carácter financiero, y qué bueno, porque también es algo muy importante de la organización. Yo siempre he comentado, se ve el 25, pero el 75 no está, y dentro de este 75 está el tema pues tecnológico, vamos a llamar, que muchos lo enfocan en la parte operacional, pero yo al día de hoy lo enfocaría en la parte de riesgos estratégicos, ¿sí? Y miren, el EGADE, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? El EGADE al día de hoy, pues dice, oye, pues es momento, ¿no? Y ya saca pues se le llama seminario, ¿no? Donde este seminario solamente va dirigido a accionistas, consejo de administración y comité, porque ese es para actualizar, y en este tipo de actualización, están muy enfocados ya al tema tecnológico, al tema digital. Es importante, yo creo que no vamos a ser expertos, pero sí entender este tipo de consecuencias, porque este tipo de consecuencias, donde ellos van a ser tomadores de decisiones, pues puede retribuir mucho a que en este caso yo a veces le digo, no hay que tener el efecto Titanic. ¿Qué es el efecto Titanic? No porque eres un barco grande, te hundes. Ya tuvimos la experiencia que se hundió. Bueno, grandes organizaciones, medianas empresas, también le puede pasar. Y esto es por falta, ¿por qué? Por tomar una buena decisión, ¿sí? Y estas decisiones, créanme, ya están muy enfocadas al tema digital, tema tecnológico, tema de cyber o seguridad en este caso, ¿sí? Claro, muchas gracias, Ramsés. Tengo otra pregunta. Dice, si tu presupuesto fuera limitado, ¿te enfocarías más a desarrollar seguridad informática dentro de la empresa o al desarrollo de un nuevo modelo de negocio con enfoque digital? ¿O todo tiene que ser hecho al mismo tiempo? Mira, sí es muy importante el tema del presupuesto. Ya les decía que tenemos que retomar pues lo que se ha dejado en el pasado, y esto lo tiene que entender la alta administración. Miren, por ahí alguna vez hay una pregunta, oye, ¿por qué algunas organizaciones tienen éxito y otras no? Y esto es muy importante. ¿Por qué tienen éxito? Porque se involucra mucho la alta administración. Si yo podré tener las mejores ganas de hacer las cosas, yo puedo tener las capacidades, las competencias en esta materia, pero si no me lo permiten, lamentablemente me voy a ver limitado, ¿sí? Y lamentablemente se ve afectada la organización. Es importante aquí hablar mucho ya con los comités, por eso les decía que las áreas de auditoría interna tienen que empujar ya estos temas. Y estos temas ya los tienes que empujar en tus informes, los tienes que estar diciendo, y se tienen que estar mencionando, ¿sí? Porque estos presupuestos, lamentablemente, pues yo no lo decido, yo no lo autorizo. Entonces es importante ya empezarlo a considerar. Y no es hacer un presupuesto para derrochar, pues vamos a hacerlo
en fases, ¿sí? Tomando con base en riesgos cuáles son las principales prioridades, en este caso para el negocio, que nos permita, en este caso, tomar las mejores acciones adecuadas y bueno, que te permita estar, primero, estar ahorita, como dice, visualizado, pero lo más importante es estar en el futuro, ¿sí? Adelante, Jesús. Bueno, adelante, Jesús. Bueno, pues muchas gracias a todos, les agradezco su participación, ¿sí? Les vamos a hacer llegar, va a estar esta información, esta presentación va a estar en la página de BDO, ¿sí? Les vamos a mandar la liga y muchas gracias por su participación y me pongo a sus órdenes, ¿sí? Ahí están mis datos de contacto, mi correo y en este caso el teléfono directo donde me pueden contactar para cualquier situación y muchas gracias. Muchas gracias, Ramsés. Por último, invitarlos a nuestra siguiente plática de martes de consultoría online, fraude y corrupción en tiempos de contingencia, su impacto, riesgos y recomendaciones, que será dada por Mónica Estrada, nuestra socia también de consultoría en riesgo. Muchas gracias por tu tiempo, Ramsés. Gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos sean pláticas de valor y bueno, pues sigamos avanzando en este mundo disruptivo. Muchas gracias. Buenas tardes. A la orden. Gracias a todos. Buen día.